El mensaje de hoy es un mensaje de advertencia de parte de Dios. Y las advertencias de Dios siempre son motivadas por el amor que Dios nos tiene. Así es que cuidado, pon atención, ojo con esto, aguas. Dios quiere decirte hoy, cuidado con tu actitud. Ten cuidado porque una mala actitud nos puede llevar a sufrir consecuencias, terribles consecuencias en nuestra vida. Y bueno, iglesia, estoy muy contento, le doy muchas gracias al Pastor Carlos. La verdad que Pastor Carlos ha sido una gran bendición para mi vida, una gran bendición para mi familia, y yo estoy seguro que ha sido una gran bendición para cada uno de ustedes, de la manera en que Dios lo usa, y le doy gracias al pastor por darme la confianza, el privilegio de poder traer el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Fíjate que Dios tiene un mensaje preparado para ti el día de hoy. Estaba viendo mi historial de prédicas porque tengo aproximadamente 4 años predicando, y de alguna manera Dios ha sido bueno en su gracia. Pues me ha permitido crecer en la predicación, en compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y estaba viendo el historial de predicaciones y estaba viendo que la mayoría de las predicaciones son mensajes de ánimo, son mensajes de lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo Dios nos bendice. Y estaba viendo el mensaje de hoy. El mensaje de hoy va a ser algo diferente. Y el mensaje de hoy es un mensaje de advertencia de parte de Dios. Por eso vemos en la imagen donde dice cuidado, como cuando vamos por la carretera y están construyendo cierta sección de la carretera, y cuidado, pon atención, ojo con esto, aguas. Dios quiere decirte hoy, cuidado con tu actitud, cuidado con la actitud que tenemos. Y déjame decirte que este mensaje es un mensaje donde Dios habló a mi vida de una manera muy especial, y yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida también de una manera muy especial. Y las advertencias de Dios siempre son motivadas por el amor que Dios nos tiene. Así es que ten cuidado porque una mala actitud nos puede llevar a sufrir consecuencias, terribles consecuencias en nuestra vida. Y yo estoy seguro que Dios va a hablar a alguien el día de hoy. Así es que prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu mente, prepara tus oídos para escuchar lo que Dios tiene para decirte el día de hoy. Yo sé que uno de los valores que tenemos como cristianos es que somos generosos. Yo te voy a pedir que no comiences a repartir este mensaje entre la gente a tu alrededor. Tómalo para ti, que este mensaje sea algo que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, que este mensaje sea como un espejo para ti donde puedas verte reflejado, y toma este mensaje para ti porque Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarte a ti. Y este mensaje, esta predicación está basada en un pasaje muy hermoso y muy conocido también. Yo creo que muchos que ya tienen tiempo caminando con el Señor han leído, han escuchado quizá alguna predicación acerca de este pasaje que está en Lucas capítulo 7. Y antes de leer y entrar con la lectura bíblica, quiero platicarte un poquito de lo que va a pasar en esto que vamos a leer. Quiero que entiendas el escenario donde esta historia se va a desarrollar. Y fíjate que un hombre llamado Simón, un fariseo, los fariseos eran hombres religiosos de la época de Jesús, hombres muy cuidadosos de la ley, hombres muy moralistas, hombres legalistas que cuidaban los aspectos más pequeños de la ley que Dios le había dado a Moisés. No solo esto, sino que a través del tiempo se había desarrollado una tradición, que esta tradición que se había desarrollado, más que ser una ayuda o de ayudar al pueblo de Dios a que caminara en libertad, terminaba siendo una carga para ellos. Y estos hombres eran personas muy religiosos, muy legalistas, y muchas veces cuando leemos los evangelios vemos a Jesús confrontando a esta secta religiosa, porque era una secta religiosa del tiempo de Jesús, los fariseos.
Y vemos, ahorita se me viene a la mente, me acuerdo en una ocasión que Jesús les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, les dice, que son como sepulcros blanqueados. Y uno, cuando se pone a pensar en un sepulcro blanqueado, es como una tumba. Y cuando, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando uno pasa por un cementerio o has visitado un cementerio, los cementerios son generalmente, hay pasto muy verde, hay árboles muy frondosos, ¿verdad? Y parecen como un parque, ¿no? Donde las lápidas ponen una piedra bonita, donde escriben una frase, el nombre de la persona que falleció. Y tú ves el paisaje de los cementerios y por fuera se ven como un paisaje bonito. Pero nos damos cuenta que aunque es un paisaje bonito por fuera, adentro, en la tierra, hay cuerpos en descomposición, hay huesos secos, hay cadáveres, no hay vida, hay oscuridad. Y Jesús quería decirle a estos hombres que muchas veces aparentaban tener una vida justa por fuera, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Su corazón de alguna manera no mostraban amor con las personas necesitadas. Eran personas solamente que cumplían ciertas reglas religiosas, pero no tenían compasión, no veían por el necesitado. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestro corazón, de cuidar qué es lo que hay en nuestro interior, porque no queremos ser confrontados de esa manera por nuestro Señor, por Jesús, de aparentar una vida hipócrita por fuera, donde aparentamos ser algo y en nuestro interior estamos totalmente alejados de Dios. Y en esta historia que estamos a punto de leer, uno de estos hombres llamado Simón invita a Jesús a su casa, lo invita a comer. Algunas versiones dicen que este hombre insistió mucho a Jesús para que fuera a comer a su casa. Y vamos a darle lectura a este pasaje y les pido que me acompañen en la pantalla. Dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a su casa y se sentó a la mesa. Y vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando. Dice que se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, el fariseo pensó esto: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y esto es muy interesante, porque si te fijas en el versículo anterior, en el versículo 39, dice que el fariseo dijo para sí, o sea, no dijo ni una sola palabra, sino que pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Pero qué interesante, porque no necesitaba decir ninguna palabra, porque aquel que puede ver nuestro corazón, aquel que puede ver nuestros pensamientos, estaba delante de él. ¿Sabías que Dios puede ver tus pensamientos y tu corazón? Dios escudriña las intenciones de nuestro corazón. Tú y yo podemos aparentar algo, podemos engañar a la gente a nuestro alrededor, tú y yo podemos aparentar vivir una vida piadosa, pero solo Dios puede ver nuestro corazón y Él sabe si realmente lo que hay en nuestro interior es algo genuino. Si vivimos vidas realmente con integridad, Él conoce perfectamente la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que esa declaración, yo no sé si a ti el hecho de que Jesús sepa qué es lo que hay en tu interior te da alegría o te da temor. Pero lo que sí te digo es que debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa que guardemos, que cuidemos nuestro corazón, porque de lo que hay en nuestro corazón, de eso depende la vida.
Entonces debemos cuidar nuestro corazón. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 41. Dice que Jesús dice que le cuenta esta historia al fariseo y a las personas que estaban ahí. Y le dice, 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Y como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Y luego le hace una pregunta y le dice, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien se le perdonó más, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volteó hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso al recibirme, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y yo cuando estaba leyendo este pasaje, me llamaba mucho la atención estas 3 cosas, esta exhortación que Jesús le hace al fariseo. Y yo le digo, ¿y qué tiene de especial que Simón el fariseo no le haya llevado agua para lavarse los pies? Que le haya dado un beso en la mejilla, porque el beso en la mejilla era un saludo que se hacían muchas veces aún entre hombres en la época de Jesús. En nuestra época y en nuestra cultura, bueno, no en todas las culturas, en nuestra época se usa ya mucho que entre hombres se den un beso en la mejilla. Yo todavía cuando hay oportunidad, por ejemplo con mi hermano, sí nos damos un abrazo y con mucho respeto y con mucho cariño llegamos a darnos un beso en la mejilla porque somos hermanos de sangre y porque le tengo un gran aprecio. Y hay personas muy cercanas que lo podemos hacer, ¿no? Pero no andamos acercándonos entre hombres aquí en la iglesia saludándonos y cada quien dándonos un beso, ¿no? Eso no lo hacemos, pero en la época de Jesús sí ocurría. Entonces, cada una de estas cosas que leemos en este pasaje, tanto el reclamo que le hace de que Simón no le dio agua para lavarse los pies, no le dio un beso cuando Jesús llegó a su casa, cuando entró a su casa y no le ungió la cabeza con aceite. Cada una de estas cosas de alguna manera representan atenciones de hospitalidad. Es como cuando alguien llega a tu casa, cuando invitas a alguien a tu casa, oye, lo menos que hacemos es pásale, bienvenido, le das un apretón de manos, a lo mejor hasta le das un abrazo si es alguien muy cercano, le ofreces un vaso con agua, le ofreces una silla, algunos hasta preparan el café, sacan las galletas, son atenciones de amabilidad, de hospitalidad. Es algo que la mayoría de nosotros hacemos, o por lo menos deberíamos de hacer, porque eso es lo mínimo que podemos hacer por una persona que viene a nuestra casa, que viene a nuestro hogar, que nos visita, ¿verdad? Y bueno, Jesús le hace este reclamo a Simón, pero vamos a continuar y dice, por esto te digo, le dice Jesús a Simón el fariseo, le dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Qué maravilla, porque Jesús tiene el poder para, si venimos delante de Él reconociendo y arrepentidos de que le hemos fallado y arrepentidos de nuestros pecados, Él y solo Él, nadie más, tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y la historia no termina ahí, porque le dice, los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y luego Jesús, no solamente perdonando los pecados de la mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla de pasaje, y cómo culmina de una mujer que llegó necesitada de la gracia, del amor, del perdón de Jesús, y fue justamente lo que recibió. Porque cuando tú y yo venimos con una actitud correcta delante de Jesús,
es lo mismo que tú y yo podemos recibir. Y quizá tú ya lo has hecho, y si no lo has hecho todavía, hoy quizá es el día para que puedas venir delante de Jesús y que puedas recibir todo aquello que Jesús tiene para ti. Y cuando leemos este pasaje, iglesia, lo primero que vemos son dos actitudes distintas hacia Jesús. Son dos actitudes, dos maneras de reaccionar ante la presencia de Jesús. Y a mí me parece tan interesante porque la Biblia muchas veces, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos pone estas dos opciones, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, la luz y la oscuridad, el camino angosto y el camino ancho que lleva a la perdición. Y muchas veces vemos historias, o Jesús cuenta historias donde nos pone dos opciones, dos caminos que tú y yo podemos seguir. Y en esta ocasión Jesús está poniendo delante de ti dos actitudes y dos resultados diferentes, pero que llevan a dos destinos totalmente opuestos. Vemos por un lado la actitud de la mujer pecadora, que fue una actitud de agradecimiento, una actitud donde reconoce su pecado, que era una mujer pecadora, que le había fallado a Dios, y reconoce y viene con esa actitud delante de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, algún día llegamos delante de Jesús de esa manera, reconociendo: Señor, te fallé, viví lejos de ti, Señor. Señor, te ofendí con mi manera de vivir? Porque esa es la actitud que debemos tener. Y vemos a esta mujer pecadora que llega en humillación, en adoración y con fe en Jesús. Que la mujer de alguna manera se dio cuenta que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era aquel que podía perdonar sus pecados, que Jesús era aquel que podía restaurar su vida, que Jesús era aquel que podía sanar su corazón, que Jesús era aquel que podía levantarla. Y es Jesús el que quiere levantarte, que quiere restaurarte, que quiere sanarte, que quiere perdonar tus pecados. Pero por el otro lado, vemos la actitud de Simón el fariseo, que estábamos viendo que no era necesariamente una indiferencia total la actitud de Simón el fariseo, porque insistió en invitar a Jesús a su casa a comer. Qué interesante, esto me parece tan interesante, iglesia, porque este hombre invita al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a su casa a comer, que vengan. Y cuántas veces nosotros comenzamos bien ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, esa es la mejor manera de comenzar nuestra fe en Cristo, de invitarlo a nuestra vida, de abrirle nuestro corazón, ¿verdad? Y eso no solamente se aplica en la fe, pero cuántas veces venimos y por ejemplo, los que son casados, ¿verdad? El día de su boda fue un tiempo de mucha alegría, donde se casaron y estaban emocionados y sentían, en el caso de la mujer, este es el hombre de mi vida, y en el caso de los hombres, esta es la mujer de mi vida con la que quiero pasar cada día de mi vida. Y hay ciertos eventos en nuestra vida que empezamos muy bien cada uno de nosotros. Lo mismo pasa cuando estamos a punto de comenzar un proyecto, ¿a poco no? Como que hay cierta emoción en el empezar cosas, porque hay como sueños, hay anhelos en nuestro corazón y comenzamos muchas veces la carrera bien. Lo mismo pasa con los hijos. Pensaba en los hijos, ¿no? Cuando nace un bebé, todos nos emocionamos. Nosotros acabamos, hace 7 meses tuvimos a nuestro hijo Benjamín y estábamos muy emocionados de que Dios nos dio la bendición de tener un nuevo bebé y que iba a venir a la casa y que podíamos abrazarlo, besarlo. Y muchas veces comenzamos bien las cosas. Muchas veces hay emoción, de verdad que tenemos la mejor intención en nuestra vida de comenzar lo que vamos a comenzar. Y yo creo que este hombre fariseo de alguna manera empezó bien, invitó a Jesús a su casa, pero teniendo a Jesús en su casa, comenzó
a guardar la distancia con él. Mientras vemos a una mujer pecadora que viene a los pies de Jesús, en el caso del fariseo había una mesa entre él y Jesús. Teniéndolo ahí, pudiendo estar también a sus pies, había cierta distancia entre él y Jesús. Vemos que quizá al ser un hombre religioso era su misma religiosidad que no permitía tener un acercamiento, valga la redundancia, más cercano con Jesús o más profundo en conocer a Jesús. Muchas veces la religión es un obstáculo. Déjame decirte que Dios no es religión, ¿eh? De hecho, la Biblia no habla de religión. En un par de ocasiones se menciona la palabra religión y tiene que ver con la verdadera religión. Es aquel que tiene compasión por el necesitado, por la viuda, por el huérfano. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, desde un principio vemos a un Dios creador de todas las cosas, a un Dios que te dio la vida a ti y a mí, a un Dios que creó las cosas que vemos y que no vemos y que lo único que quiere es relacionarse contigo y que tú te relaciones con Él. Dios quiere tener una relación de amor genuina contigo, que tú le conozcas, que tú le busques, que tú le ames y que tú vivas para Él. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero muchas veces es justamente la religión la que nos detiene de tener un acercamiento más profundo con Jesús. Tengamos cuidado de no vivir simplemente vidas religiosas, sino que de verdad, día a día, tú y yo busquemos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y vemos que había quizá maneras rígidas de pensar, tenía ciertas reglas, cierta manera de vivir, quizá había orgullo, había crítica, porque él pensó en su corazón, dijo, si este hombre supiera quién es esta mujer pecadora, criticó a la mujer, criticó a Jesús, y vemos que había incredulidad, había falta de fe. Entonces, por un lado, vemos una actitud de humildad, de rendición a Dios, y por otro lado vemos una actitud de orgullo que pone una distancia entre este hombre llamado Simón y Jesús. Y es importante porque estamos hablando de las actitudes y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es una actitud? ¿De qué se trata esto de las actitudes? Bueno, una actitud en la vida de una persona es la forma en la que respondemos ante los distintos eventos de la vida y en la forma en que nos relacionamos con otras personas. La actitud, de alguna manera, expresa aquello que hay en nuestro interior, aquello que hay en nuestro corazón. Solo hay dos formas. Está la actitud correcta, que la actitud correcta trae bendición a nuestra vida y a la gente que está a nuestro alrededor. Y la actitud incorrecta trae desgracia, acarrea dolor a nuestra vida y también a la vida que nos rodea. Por eso, iglesia, este mensaje es muy relevante para tu vida y para mi vida, porque depende mucho de nuestra actitud hacia Dios primero que nada, pero también hacia los eventos de la vida y hacia las personas que están a nuestro alrededor. Lo que va a definir de alguna manera nuestro futuro, hacia dónde vamos a llegar. Hay algo que me llamó la atención, porque dice que Jesús visitó a Simón el fariseo en su casa. Es decir, entró en lo privado. Generalmente no dejamos entrar a cualquier persona a nuestro hogar, ¿verdad? Que no cualquier persona. Hay alguien, ya sea un invitado, alguien conocido, lo invitamos a nuestra casa, pero por eso es que las casas tienen puerta, ¿no? Porque la puerta de alguna manera significa que no todos pueden pasar, ¿verdad? Solamente a las personas que nosotros le abramos la puerta, a la gente que nosotros le demos permiso, invitemos a pasar adentro de nuestra casa, ¿no? Y qué interesante, porque este hombre Simón invitó a Jesús a pasar a su hogar, a lo más íntimo, a lo privado. Y eso está bien,
Nosotros deberíamos hacer eso. Y me llama la atención porque me estaba acordando de un pasaje en Juan 6:37 que dice que el que viene a mí, este es el Dios que tú y yo tenemos, iglesia. Él dice, el que viene a mí de ningún modo lo rechazaré. ¿Sabes? Dios no te rechaza. Vengas como vengas. El estilo de vida que hayas llevado. Y muchos de nosotros hemos comprobado eso en nuestra vida. Muchos de nosotros veníamos llenos de pecado. Muchos de nosotros veníamos golpeados en nuestra vida por las malas decisiones, por haberle dado la espalda a nuestro creador, a nuestro Dios. ¿A poco no? Se identifican conmigo. En mi caso, Dios en su gracia me sacó de una vida de alcoholismo y de adicciones, de una vida totalmente dada al pecado. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de ustedes que están aquí. Y por eso están aquí, porque saben y conocen de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de Dios. Y Dios no nos rechaza. Jesús jamás te rechazará. Jesús te visita cuando tú le invitas. Él llega a tu vida, Él entra en tu vida. Jesús se sienta a tu mesa si tú clamas a Él, si tú oras a Él, si tú le pides que venga a tu vida. Él lo hace. En Apocalipsis 3:20 hay un versículo, un pasaje que muchos de nosotros cuando estamos compartiéndole a alguien de Cristo lo utilizamos mucho, y es que dice que Jesús está a la puerta. Es decir, Jesús está presto, Jesús está listo y Él llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, dice que Él entrará y cenará con Él y Él con Jesús. ¡Qué maravilla! ¿A poco no? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios. Este es el Dios que no es de religión. Ese es un Dios, lo único que veo ahí es que es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que busca, que toca y que llama y que quiere entrar en tu vida. Pero depende de ti si tú le abres la puerta a ese Dios. Y dice que si tú lo haces, Él entrará y estará contigo. ¡Qué maravilla, iglesia! ¡Qué maravilla! Porque no hay Dios como nuestro Dios. No hay ninguno como Él, iglesia. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, el único Dios verdadero que busca relacionarse contigo. Amén. Yo me preguntaba, ¿qué motivó a Simón a buscar a Jesús? Porque en realidad el pasaje comienza diciendo que este hombre insistió a Jesús para que fuera a comer a su casa. Yo sí me preguntaba, decía yo, ¿qué es lo que motiva a este hombre religioso a invitar a Jesús? Y me puse a pensar en ciertas cosas, porque creo que son cosas válidas. Yo creo que este hombre tenía curiosidad. Imagínate ver el revuelo que Jesús estaba ocasionando en toda la región, sanando a los enfermos, que de repente al hombre paralítico que por años lo habías visto arrastrarse por el suelo, de repente lo ves y está caminando de pie. O al endemoniado que para ti era un loco quizá, y que decías, este desquiciado que es, y de repente lo ves en su sano juicio. Porque Dios transforma la vida de las personas, y yo creo que estaba causando cierto revuelo en la región, cierto revuelo en la comunidad, y cualquiera diría, pues ¿quién es este, no? Ellos mismos, cuando Jesús perdonó los pecados de la mujer, lo acabamos de leer en el pasaje, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es, no? Hay curiosidad de saber quién es este hombre que cambia y transforma vidas, que sana y hace milagros. ¿A poco no? Y otra cosa que pensaba es que quizás este hombre religioso estaba, este Jesús que lo siguen las multitudes, pues vamos a conocerlo, vamos a ver quién es, a ver si estoy de acuerdo con lo que él piensa, ¿no? Y a veces muchos de nosotros venimos así, no queremos someternos a la manera en que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Más bien queremos como ver si Dios se adapta a nuestra manera de vivir. Y déjame decirte que no funciona así, no funciona de esa manera. Y quizá este hombre estaba viendo, voy a ver si este Jesús llena mis expectativas, porque aquí el importante soy yo, ¿no?
Se creía quizá al tener de alguna manera cierta aprobación del pueblo, cierto poder, cierta admiración por el pueblo, por ser un hombre religioso, quizá tenía expectativas y ver si este hombre llamado Jesús llenaba esas expectativas. Déjame decirte que esa no es la manera de acercarnos a Jesús. Se vale venir con un corazón abierto a Dios y querer conocerle, y Dios se deja que nosotros le conozcamos. Búsquenle mientras Él pueda ser hallado. Dios puede ser hallado, Dios puede ser conocido y podemos buscarle. O también pensaba, iglesia, que quizá al ser un hombre que le gustaba ser aprobado por el pueblo, por las personas, quizá decía, bueno, si a este hombre lo siguen las multitudes, bueno, pues voy a invitarlo a mi casa para que vea al pueblo que el Jesús al que siguen, pues es mi amigo, está conmigo, pero en realidad quizás sus intenciones no eran ser amigo de Jesús, sino más bien ganarse la aprobación del pueblo. Y esa es una manera incorrecta de acercarnos a Jesús. Y pensando en esto, pensaba yo, y la gente en nuestro tiempo, ¿por qué se acerca a Jesús? ¿Qué busca de Jesús? Bueno, muchos también por curiosidad, ¿verdad? Y como mencionaba, se vale tener curiosidad. O sea, muchos de nosotros cuando hemos venido a Jesús es porque hemos visto el testimonio de otras personas, ¿a poco no? Muchos, quizá Jesús transformó la vida de tus padres, o transformó la vida de tus hijos, o transformó la vida de tu hermano, tu hermana, no sé, o de un vecino, ¿verdad? Y dices, a ver, pero pues si se la pasaba tomando todos los fines de semana, ¿qué fue? ¿Qué pasó en su vida? Yo también quiero saber, a ver, ¿qué es esto de ir a la iglesia? ¿Qué es esto de Jesús? ¿Qué es esto de leer la Biblia? A ver, y vienes con curiosidad. Pero si vienes con curiosidad, yo te animo a que lo hagas con un corazón abierto, con un corazón humilde. No vengas con orgullo, a ver, porque he escuchado a personas que dicen, bueno, si Dios es Dios, a ver, que cambie mi vida. No, Dios no está interesado en trabajar en personas así. Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le conozcamos y le amemos, pero nuestra búsqueda siempre, iglesia, es voluntariamente. Yo creo que eso es una de las características del amor más hermosas, ¿verdad? Que la gente ama voluntariamente, y Dios quiere que tú y yo le amemos, sí, pero no a la fuerza, porque Él pudiera habernos hecho y torcernos el brazo y a ver, vente y tú eres mío y controlarnos, pero Él en su soberanía no lo hizo de esa manera. Él anhela, Él busca que tú y yo le amemos voluntariamente, que sea tu decisión. Él no va a venir a la fuerza. Quizá en algunos de nosotros buscamos a Jesús porque hay una necesidad en nuestra vida, porque vemos que nuestro matrimonio se está desmoronando, porque vemos que tenemos una enfermedad incurable y necesitamos un milagro de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado así a los pies de Cristo? En un momento de necesidad, cuando nuestros hijos empezaban a tomar malas decisiones y no sabíamos ni qué hacer y se nos había salido todo de las manos y veíamos que todo se caía, nuestra vida estaba vacía, se desmoronaba, y venimos a Jesús en un tiempo de necesidad. Hay algunos aquí que han venido en un tiempo de necesidad a Jesús y Dios les ha levantado, restaurado. Amén, amén. Me acuerdo el primer día que llegué a una iglesia cristiana, sentía tanto vacío en mi vida. Sentía una persona sin propósito, sin identidad, sin metas. Sentía que nada más vivía por vivir. Y desde el momento que llegué a los pies de Cristo, lo primero que hizo fue levantarme, fue restaurarme, perdonar mis pecados, sanar mi corazón, darme propósito, darme identidad. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, iglesia. Quizá tú estás aquí hoy y tu única motivación es que Dios cumpla tus anhelos y tus sueños, ¿verdad? Y ciertamente Dios
sí hace eso. Dios sí cumple y nos ayuda a cumplir anhelos y sueños en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un proyecto, un anhelo, un sueño con nuestra familia o de proveer a nuestra familia? Y ciertamente Dios puede hacer eso, pero Dios no está limitado a eso. Dios y el propósito de Dios para tu vida es mucho más grande que eso. El propósito de Dios para tu vida es un propósito y es un plan eterno para que vivamos con Él toda la eternidad. No solamente que cumplamos nuestros sueños, nuestros anhelos en esta tierra. No, Él quiere que seas una persona que vive una fe apasionada y entregada con Él, pero tampoco solo en esta tierra, sino para toda la eternidad. Y hay gente que viene así, hay gente que viene en necesidad de Dios, hay gente que viene en agradecimiento a Dios por ciertas cosas que han pasado en su vida o que Dios les ha ayudado, ¿verdad? Y se vale, hay que buscar al Señor mientras que podamos, mientras que Dios nos ha dado vida. Pero lo más importante, iglesia, es que tú y yo cuidemos nuestro corazón. Porque tanto una actitud incorrecta, como lo vimos, o una actitud correcta, como la de esta mujer pecadora a los pies de Jesús, provienen de lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, lo que tienes en tu corazón, de ahí provienen. Muchas veces nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, culpamos a la situación o culpamos a otras personas. Desde un principio, ¿a poco no? Desde un principio, muchas veces las cosas que enfrentamos en la vida, terminamos culpando ciertas situaciones o ciertos eventos que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Y justificamos la manera en que actuamos. ¿Por qué? Por culpa de esto que me pasó, por culpa de esta persona, por culpa de aquella otra persona, por culpa de mis hijos o por culpa de mi esposa, por culpa de mis padres que no estuvieron conmigo. Y justificamos nuestra manera de actuar culpando a una situación o a otras personas. Pero déjame decirte que no. La manera en que actúas, tu actitud, es responsabilidad tuya. Independientemente de lo que hayas enfrentado, independientemente de lo que hayas vivido, independientemente de cómo te relacionas con las personas, la actitud que tú tomes es tu decisión. Depende de ti cómo respondes ante los eventos de la vida y cómo te relacionas con otras personas. Depende de ti, iglesia. Así es que cuida tu corazón. Bueno, hablando de las actitudes, como decía, hay actitudes correctas y actitudes incorrectas, ¿verdad? Pero las actitudes se muestran de diferente manera también. Y puede ser que muestres tu actitud con tus palabras. ¿Cómo hablas? La manera en que te comunicas con los demás es una manera de mostrar tu actitud. ¿Tus palabras son de edificación? ¿O tus palabras son palabras groseras, palabras que ofenden, palabras que hieren? Está pensando en esto porque a veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras, iglesia. Y pienso, a veces las palabras son como balas que son disparadas de un proyectil, y cuando tenemos una actitud incorrecta y queremos herir a una persona, muchas veces nuestras palabras, que una vez que las dices, es como si dispararas una pistola. Nunca he disparado una pistola, ¿no? Pero he visto en las películas, en la televisión, pero como si dispararas una pistola y una vez que sale el proyectil de la pistola, y ya no hay vuelta atrás. Esa bala va directo a herir, a lastimar y muchas veces a matar. Nosotros debemos tener cuidado con nuestras palabras. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te comunicas con otras personas? ¿Cuáles son las palabras que utilizas al relacionarte con otros? ¿Son palabras que le edifican?
¿Son palabras compasivas? ¿Son palabras que reflejan paciencia, dominio propio? ¿O son palabras que lastiman, que hieren, que matan? Y a veces dices, espérate, pero yo no digo malas palabras, ¿no? Tengo una manera apropiada de platicar, de decir las cosas bien. Pero ¿qué tal tu tono de voz? ¿Han escuchado que dicen, es que no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste? ¿Verdad? A veces la manera en que decimos las cosas dice mucho más de aquellas palabras que decimos. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Cuida tus palabras. Cuida tu tono de voz. Cuida tu lenguaje corporal. ¿Sabe que un gran porcentaje de la comunicación depende de cómo nos movemos? De cómo actuamos, de cómo acomodamos nuestros brazos. ¿Qué tal nuestra mirada? ¿Qué tal aquellos que cuando estás a punto de hacer una petición, inmediatamente voltean los ojos para arriba? Ya vienes otra vez, ¿no? No dices ni una sola palabra, pero con el solo hecho de poner tus ojos en blanco, el voltear hacia arriba, ya vienes otra vez. Ya vienes con la misma cantaleta, otra vez. Oye, espérate. Te quieren compartir una necesidad. Te quieren hacer una petición, pero tú te cierras. Esa es una actitud incorrecta. Esa es una manera de expresar actitudes incorrectas. La manera en cómo te mueves, en cómo te comportas, ¿no? Hay gente que vienes a hablar con ellos y se cruzan de brazos, ¿no? Como si te cierras y dices, no quiero escucharte, no quiero hablar contigo. ¿Qué tal tus decisiones? ¿Qué tal las decisiones qué tal tus acciones? La manera en que te comportas. ¿Tienes una actitud correcta o una actitud incorrecta? Mira esta imagen, ¿no? Es terrible porque una persona así está comunicando agresividad, ¿a poco no? Fíjense que estaba preparando este mensaje y tengo tiempo preparando este mensaje, y Dios hablando a mi vida, pero justamente el día de ayer estábamos mi esposa y yo sentados a la mesa y tenemos dos hijos pequeños. Está Benjamín, que tiene 7 meses, y está Mateo, que tiene 3 años, ¿verdad? Y Mateo, pues, quiere jugar con Benjamín, y a veces va y lo abraza y a veces es muy brusco y tenemos miedo que lastime a Benjamín, y a veces va y lo abraza y le hemos dicho, Mateo, cuidado con tu hermano, está pequeñito, no puedes jugar así, y lo quitamos y lo llevamos a otro lado y ahí viene otra vez Mateo y le agarra el brazo y lo quiere jalar y ahí vamos otra vez y queremos cuidar a nuestros hijos porque no queremos que nuestro hijo mayor lastime a nuestro hijo menor. Y estábamos sentados a la mesa y teníamos a Benjamín. No sé, ¿cuántos aquí tienen hijos? Sí, muchos tienen hijos. Muchos me van a entender aquí. Muchos me van a entender. Y estaba Benjamín en un corralito, ¿verdad? Un corralito es como una cuna pero bajita y las paredes del corralito son como una tela que tiene muchos hoyitos pero es muy flexible y teníamos a nuestro hijo Benjamín ahí y llegaba Mateo corriendo y luego le daba con la cabeza y a veces Benjamín estaba muy cerquita y Mateo, no hagas eso porque puedes lastimar a Benjamín y lo quitábamos y bueno, y así estábamos y de repente llega Mateo y empieza a patear. Me puse de pie y ya te dijimos que dejes en paz a tu hermano, ¿no entiendes? Y pude ver la cara de mi hijo pequeño lleno de temor al ver los gritos de su padre y cuando vi eso dije, ¿cómo es posible que estoy preparando este mensaje de cómo actuar correctamente, de las actitudes de mi corazón y cómo debería de dirigirme y manejar ciertas situaciones en mi vida? Y me pongo de pie inmediatamente
y doy un grito tan fuerte que hasta mi esposa pegó un brinco por allá y Mateo comenzó a llorar y le vi su cara y una cara llena de miedo. Lo único que hice, y ¿sabes? Qué maravilla, porque tenemos la presencia de Dios que mora en nuestra vida. Tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos redarguye, que nos hace ver, hey, ¿qué te pasa? Por ahí no es. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que estés actuando de esta manera? Y inmediatamente el Espíritu Santo me hizo sentir que estaba actuando de manera incorrecta y me puse de rodillas con Mateo y lo abracé y le dije, hijo, perdóname porque te grité. Y lo abracé y le di un beso. ¿Y por qué te comparto esto, iglesia? Porque muchas veces actuamos así. Muchas veces somos movidos por las situaciones que enfrentamos en la vida. Y más que ser movidos por esas situaciones, es que podamos analizar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes? Mi reacción no puedo justificarla por lo que mi hijo pequeñito de 3 años estaba haciendo. Mi reacción, tengo que meterme en mi corazón y acercarme a Jesús, porque Jesús es la luz. ¿Te has dado cuenta que cuando está medio oscuro, como aquí está medio oscuro y a lo mejor si traigo una manchita por aquí o por acá, no se nota tanto, pero cuando encienden las luces, ¿verdad? Se ve claramente y podemos saber, no me había dado cuenta, traigo una mancha aquí, traigo una mancha acá, porque cuando hay luz, las cosas se ven más claramente, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos una actitud así, iglesia, tú y yo debemos acercarnos a Jesús porque necesitamos analizar nuestra vida. ¿Qué motivó a que yo le gritara a un niño pequeño que se supone que debo amar con todo mi corazón y pudiera lastimarle de tal manera? Hay algo en mi corazón que necesito arreglar delante de Dios, que necesito traer a la luz de Cristo y que sea Él el que me sane y que me restaure y que siga obrando en mi vida, aun cuando ya tengo más de 10 años de cristiano. ¿Entienden el punto? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuidado con nuestras actitudes, porque podemos tener actitudes correctas o actitudes incorrectas. Mira, algunos están así aquí ahorita en la iglesia. Ya los caché, ya los vi. No se pueden esconder del predicador. Nada. No, cuidado con nuestras actitudes. Cuidado cómo nos dirigimos por la vida, cómo actuamos ante las situaciones. Pero quiero mencionarte 3 actitudes incorrectas que tuvo Simón el fariseo y que tú y yo debemos evitar a toda costa. Debemos deshacernos de estas maneras de vivir, de estas actitudes correctas. Y la primera actitud es una actitud de incredulidad. Simón el fariseo tuvo una actitud de incredulidad. Dice Lucas 7:39, dijo, si este hombre fuera profeta, si este hombre viniera de Dios. Mira, yo me puse a analizar los capítulos anteriores de este evangelio, el evangelio de Lucas, y ya Jesús había hecho algunos milagros. Ya Jesús había liberado a algunos endemoniados. Ya Jesús había sanado a algunos enfermos. Jesús estaba enseñando con autoridad. Jesús ya había dado evidencia de quién era Él. Me acuerdo de este pasaje en Juan 3, 1 al 2. Otro fariseo llamado Nicodemo dice que este hombre fue a buscar a Jesús en la noche, y algunos piensan que fue a buscar a Jesús en la noche porque de alguna manera no querían que lo viera, porque también era un hombre religioso y cómo ir a relacionarse con este Jesús, ¿no? Y fue y se presentó delante de Jesús y le dijo estas palabras que están aquí en la pantalla. Le dijo, maestro, sabemos que Dios te ha enviado. O sea, ya lo sabemos que Dios, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, Dios era quien él decía que era. Jesús era quien él decía que era. Él ya había dado evidencia. No seamos incrédulos o faltos de fe ante evidencias sólidas, porque la incredulidad ante evidencias sólidas
eso se llama necedad. Es negar la realidad de las cosas, la realidad de la vida y la verdad. Y sabes, tiene consecuencias muy, pero muy graves cuando tú y yo somos personas incrédulas ante la verdad. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate, ustedes conocen la ley de la gravedad, me imagino, ¿no? Todos, y si no la conoces, no importa que no la conozcas, porque todos los días la practicas. La ley de la gravedad es aquella atracción en la tierra que nos mantiene estar de pie. Si no, todos anduviéramos ahorita volando por aquí, las sillas por acá, las cámaras y todo. No, pero la ley de la gravedad es aquello que nos mantiene con los pies firmes en la tierra. Esa es una realidad, esa es una verdad. Eso lo creas o no lo creas, eso es así y punto. No hay más. Ahora imagínate que tú vas caminando tranquilamente y pasas quizá por un edificio donde están construyendo. Y de repente a un trabajador de este edificio que está allá en el piso 8º se le cae una herramienta, un martillo, y tú vas caminando muy contento. Y esta herramienta viene cayendo por la ley de la gravedad. Y alguien te dice, ¡hey! ¡Cuidado! El martillo. Y tú dices, no te preocupes, yo no creo en los martillos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues se va a golpear. El martillo le va a caer en la cabezota, ¿verdad? Y se va a lastimar y va a salir herido. Y puede ser que hay la posibilidad que hasta muera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una verdad. Jesús, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Tú y yo no podemos mostrarnos incrédulos ante las evidencias sólidas de la vida. Jesús dijo que Él era aquel que resucitaría al tercer día, y lo hizo. Jesús dijo que así como ascendió al cielo, Él iba a volver un día. ¿Y qué crees, iglesia? Jesús va a volver. Y va a haber un día donde habrá un juicio, donde Dios va a traer juicio y va a acabar completamente de toda la maldad, iglesia. Y eso es verdad, eso es la realidad. Lo creas o no lo creas, tú puedes, imagínate ver un camión que viene a toda velocidad, un camión de carga, y viene directo hacia ti. Oye, tú no puedes venir y decir, no, yo no creo ni en la velocidad, ni creo en los camiones. No podemos hacer eso. O sea, no podemos negar lo que es la realidad de la vida y la verdad de las cosas. Y Jesús ya había probado. No podemos caer en necedad. Cuidado con tener una actitud de incredulidad. No seamos personas incrédulas. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, es muy importante mencionar, porque por otro lado, yo creo que hay que tener un balance, porque por otro lado hay personas que se creen todo lo que les dicen. Cuidado con eso también. No puedes creerte todo lo que te dicen. Necesitas ver las evidencias. Busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay gente, por eso es que la venta de cremas para adelgazar, la pastilla que dice, te tomas una pastilla y puedes comer de lo que quieras, no tienes que hacer ejercicio y con esta vas a bajar de peso. Bueno, generalmente todo eso es mentira. No puedes estarte creyendo cada mentira que la gente te cuenta. Entonces, pero si hay evidencias, bueno, no seas incrédulo, no seas necio. La segunda actitud que vemos en Simón el fariseo y de la que tú y yo debemos aprender y evitar en nuestra vida es no tengas una actitud apática o indiferente. ¿Saben que la apatía es una palabra compuesta de dos palabras, que es a, que significa sin? Por eso los ateos son las personas que no creen en Dios, sin Dios, ¿verdad? Son ateos. Y apático está compuesta de dos palabras, que a es sin, y patos, que es pasión, sentimiento o emoción. Es decir, una persona apática es aquella persona que no tiene emociones por aquello que debería emocionarse, que no tiene interés por aquello que debería de tener interés. Es decir, Simón el fariseo tuvo una actitud delante de Jesús
Una actitud desinteresada. Qué terrible, la verdad. Yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿cómo es posible que el mismo Dios encarnado estuvo sentado a la mesa con Simón el fariseo y él mostró apatía, desinterés? Cuidado nosotros. ¿Cómo está tu vida delante de Jesús? ¿Cómo está? ¿Eres una persona apática, desinteresada, o eres una persona apasionada? Eres una persona que tiene una fe ferviente delante de Jesús, que cuando es el tiempo de adoración derramas tu corazón, tu vida, tu adoración delante de Dios. Es una persona que, como dice la Biblia, cuando te acercas a la palabra de Dios, eres como aquel siervo que clama por las aguas, como un animalito que está sediento y que necesita la palabra de Dios en su vida. Eres esa persona que busca tener intimidad en tiempos de oración con Dios, o eres una persona que tu vida cristiana es nomás vienes aquí a la iglesia de tiempos de adoración, los cristianos no seas apático. Apasionate por Jesús, apasionate por tu fe. Apasionate por buscar a Dios con una fe ferviente, iglesia. Evita esta actitud de apatía, esta actitud de desinterés que tuvo Simón el fariseo. Mira, la mujer, por un lado, derramó sus lágrimas, su corazón, y Simón no lo hizo. Simplemente no lo hizo. Esta mujer se arrojó a los pies de Jesús con humildad. Y Simón no lo hizo. Esta mujer derramó un perfume para Jesús como una muestra de adoración delante de él. Y Simón no. La mujer besaba y ungía los pies de Jesús, mostrando su necesidad de perdón, de devoción delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Simón no lo hizo. ¿Por qué? ¿Porque no podía? Sí podía. ¿Por qué? ¿Porque no estaba la persona indicada para hacerlo? Ahí estaba la persona indicada. Es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. En comparación, la actitud de Simón fue apática, crítica e indiferente. ¿Cuál es tu actitud ante las cosas de Dios en tu vida el día de hoy? ¿Cómo está tu actitud? ¿Es una actitud apasionada, ferviente, que se rinde a los pies de Cristo? ¿Eres una persona apática y desinteresada? Tremendo lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy, Déjame pasar directamente a la tercera actitud que tú y yo debemos evitar. Porque por un lado vemos que Simón el fariseo tenía una actitud de incredulidad, falta de fe. Y por otro lado vemos que tenía una actitud apática. Pero no solo eso. Simón el fariseo también tuvo una actitud irreverente delante de Jesús. La irreverencia es la falta de respeto y de tratar algo que es sumamente santo, y de tratar algo que deberíamos de considerar en alta estima y verlo como menos. Es ver algo sumamente valioso, sumamente santo, y verlo como si fuera cualquier cosa. Y todos podemos llegar a caer ahí. ¿Cómo vienes el día de hoy a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vienes el día de hoy a adorar al Señor? ¿Cómo es tu actitud cuando alguien se acerca y te pregunta si quieres servir en algún ministerio? ¿Cómo está tu actitud, por ejemplo, ante los grupos de vida, ante los grupos de estudio bíblico? Es una persona que está presta y sí, ahí quiero estar, ahí voy, porque ahí Dios se hace presente, porque es la presencia de Dios, más que reunirnos en comunidades, la presencia misma de nuestro Señor. ¿Sabías que Jesús dijo que donde 2 o 3
se congregan en su nombre, Él estaría ahí presente. Aquí ya vemos por lo menos más de 200 personas. Déjame decirte algo, la presencia de Dios, Jesús se hace presente en este lugar. ¿Cómo está tu actitud delante de Él? Mira el reclamo que le hace Jesús, porque Jesús le exhorta a Simón el fariseo. Jesús, déjame decirte que aunque no te va a obligar a que le busques, aunque no te va a obligar a que le ames, y Él no va a torcer tu brazo y te va a hacer a la fuerza venir a Él, lo que sí va a hacer Jesús, y quizá esta predicación está haciendo eso, Dios a tu vida, lo que sí va a hacer Jesús es que Dios te va a exhortar. Él te va a reprender en amor, porque Él quiere que vengas y le busques y le ames, le conozcas, que vivas para Él. Y le dice a Jesús, no me diste agua para los pies, no me recibiste con un beso, no me ungiste la cabeza con aceite. ¿Qué vemos en Simón el fariseo? Ni la más mínima atención de hospitalidad. Es como si Jesús llegara a tu casa y no le ofreces un vaso con agua. Es como si Jesús llegara a tu casa y ni siquiera sacas la silla para que se siente. Es una actitud irreverente. Ni el más mínimo mover de tu corazón hacia Jesús. Anteriormente, en el último libro del Antiguo Testamento, ya Dios había hecho un reclamo a su pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo que constantemente se alejaba de Dios, vivía las consecuencias de su pecado y de darle la espalda a Dios, y venían y clamaban a Dios y Dios los rescataba, los restauraba y obraba en su vida, y otra vez este pueblo se daba a la idolatría y descuidaba su relación con Dios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cuántos de nosotros a veces somos así, no? Que Dios nos sana, Dios nos restaura, y luego vamos y le damos la espalda a Dios y nos interesamos más por otras cosas, ¿no? Que nuestro corazón no sea así, pero en Malaquías 1:6 Dios le hace este reclamo a su pueblo y le dice: los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Si yo soy su padre, les dice Dios, ¿por qué no me honran? Si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y todavía dicen: ¿en qué te hemos despreciado? Bueno, ¿cómo lo aplicamos aquí en nuestros días? ¿Cómo aplicamos esa exhortación de parte de Dios a nosotros? ¿Cómo despreciamos a Dios? Bueno, que no somos fieles muchas veces en traer nuestros recursos delante de Él. Que no somos fieles en traer nuestros dones y talentos que Él nos dio para servir a los demás en la iglesia. En que no somos fieles en compartir el evangelio con otros cuando tenemos todo lo necesario para hacerlo. En que no somos fieles en congregarnos constantemente cuando tenemos una iglesia sana, una iglesia hermosa, donde se predica la palabra de Dios. Simón el fariseo tuvo al mismísimo Dios encarnado sentado a su mesa, al Dios todopoderoso, al Rey de reyes, al Señor de señores, sentado a su mesa, y lo único que recibió de parte de Dios fue una exhortación. Yo, la verdad, no quisiera que te fueras esta tarde solo con una exhortación de parte de Dios. Mi anhelo, iglesia, para ti es que puedas experimentar en tu vida una vida apasionada, una fe ferviente que busca al Señor como si quisiera ser saciado de una sed extrema, como aquel hombre que va caminando por el desierto y no ha tomado agua por varios días, y que vengas y digas: necesito, Señor, de ti cada día de mi vida. Yo no quisiera que solamente te fueras con una exhortación de parte de Dios el día de hoy.
Yo quisiera que fueras tocado en tu corazón, cada uno de ustedes, tanto tú que tienes quizá años siendo cristiano, quizá tienes años siendo parte de una iglesia, quizá tienes años de caminar con el Señor, y en el caminar con el Señor, poco a poco, tu fe se fue apagando, tu pasión por Dios se fue apagando, como también tú que estás aquí por primera vez. Déjame decirte que Dios te ama. Déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida, y que la motivación de esta exhortación para tu vida de parte de Él es porque quiere bendecir tu vida, que vivas vidas plenas, una vida en abundancia, porque eso es lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros cuando nosotros venimos con una actitud correcta delante de Él. Amén. Iglesia, te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Te voy a pedir que reflexiones por un momento y que veas este mensaje de parte de Dios para tu vida como un espejo en el que te estás reflejando, y que seas plenamente sincero contigo, que seas honesto contigo mismo, y que te preguntes a ti mismo: ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu vida delante del Dios Todopoderoso? Aquel Dios que en forma de hombre, en forma de humana, entregó su vida en la cruz del Calvario porque te amó tanto que quiso rescatarte de la vida y del destino que tú y yo teníamos. ¿Cómo está tu vida delante de ese Dios? ¿Hay algo en este momento que tú necesitas quizá rendirle al Señor? ¿Algún área de tu vida donde necesitas pedirle perdón a Dios? Creo que hoy es el momento para hacerlo. Hoy es el tiempo para decirle: Señor, perdona mi actitud, Señor. Señor, sé que cuando me acerco a ti, Señor, puedo ver mis fallas y puedo ver mi pecado, Señor, y puedo ver mi condición, que independientemente si tengo muchos años caminando contigo, hay ocasiones, Señor, en que me falta la pasión por ti. Ayúdame a reavivar esa pasión. Ayúdame, Señor, en esta hora a reavivar ese propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Señor, yo sé que tú no has acabado la obra en mí. Díselo, abre tu corazón delante de la presencia del Señor, como si Él estuviera sentado frente a ti en la misma mesa, como si lo tuvieras ahí a tu lado, donde tienes la opción de acercarte más y doblegarte ante sus pies. Dile: Señor, ayúdame, necesito tu gracia y tu amor, Señor. Si Dios habló a tu vida y a tu corazón este día, yo te voy a pedir que levantes tu mano, así con los ojos cerrados. No abras los ojos, no levantes tu rostro. Levanta tu mano solamente si Dios habló a tu vida. Gloria a Dios por cada mano levantada. Gloria a Dios por cada uno de los que han levantado su mano, Señor. Señor, aquí están ellos, Padre. Te pido y te ruego por la vida de cada uno de ellos que hoy reconocen su necesidad de ti, Señor. Te pido para que tú les fortalezcas, Señor, que de alguna manera los guíes, Señor, a reavivar esa llama de pasión por ti, por las cosas que a ti te apasionan, las cosas que a ti te interesan, Señor, de vivir una vida para ti, haciendo un impacto en este mundo, en esta comunidad, Señor. Que podamos dejar la huella, Señor, de que tú obraste en nuestra vida, amado Dios. Que seamos una iglesia que hace un impacto en cada persona, Padre. Señor, muchas gracias. Si hay alguien aquí, quizá tú estás aquí por primera vez y hoy escuchaste este mensaje y Dios te movió a conocer más a ese Dios, a entregar y rendir tu vida a ese Dios. Si tú estás aquí
y tienes el anhelo de rendir tu vida a Dios, a Jesús, reconoces que Jesús es tu más grande necesidad en esta hora y reconoces que le has fallado a Dios, si tú estás aquí, te pido que levantes tu mano muy alto como un símbolo de decirle: Señor, aquí estoy necesitado de ti. Gracias por esta persona levantando sus manos, Señor. Dice la palabra de Dios que aquel que oye, abre la puerta, dice que Él entrará y comenzará a tener una relación con Él. Gloria a Dios por su palabra. Amado Dios, muchas gracias por este mensaje de exhortación a nuestra vida, Señor. Gracias por este mensaje de advertencia. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres digno, porque tú eres merecedor de nuestra alabanza, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.